Comprensión de lectura. El texto. ¿Qué es el texto? El texto es un conjunto de, bueno, el texto en sí se forma de las consonantes. La unión de consonantes forman una sílaba. La unión de sílabas forman una palabra. La unión de las palabras forman oraciones, ¿ya? Y estas oraciones en su conjunto forman un texto. ¿Y cuál es la tarea del texto? Es transmitir un determinado asunto o transmitir un mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, por ejemplo, tenemos esta imagen aquí. Tenemos el mensaje que se crea por un emisor, que es escrito, puede ser por código o relacionado al contexto, y que es enviado a un receptor, que es el que va a leer el mensaje escrito por el emisor. ¿Ya? Las características generales. Tenemos un párrafo. ¿Sabes qué es un párrafo, verdad? Por ejemplo, ¿cuántos párrafos tiene el texto de clasificación según la jerarquía de ideas? ¿Cuántos párrafos tiene? Dos párrafos. Listo, muy bien. El párrafo fundamental, a ver, ya. El párrafo fundamental son los que encierran de una manera general el pensamiento del autor. Viene a ser como un sistema de tipo general que se encuentra expresada en la llamada frase principal. Esta inicia, termina y se adecua al centro de párrafo. Ahora, ese es el párrafo fundamental. En cuanto al párrafo de enlace, son aquellos que sirven para ligar el pensamiento del autor. Dado el escrito, al conveniente dirección, preparar el cambio del párrafo fundamental o elemento accesorio válido. Dan al escrito cohesión y unidad. Esta la va a dar sentido y esta va a adecuar la frase principal. ¿Listo? ¿Y qué es una frase principal? Dentro de un párrafo, normalmente contiene una idea y su extensión depende del propósito del autor. ¿Qué es lo que él desea transmitir? ¿Qué es lo que tú quieres que aprendas? Eso significa que un párrafo, sea fundamental o enlace, tendrá una idea plasmada en una frase y que las otras frases, si las hay, claro, vendrán a explicarla. También puede ocurrir que un párrafo contenga más de una idea. Por ejemplo, la frase principal del párrafo fundamental puede ser una idea central, puede tener el contenido de un tema, un subtema o ideas secundarias también, ¿ya? Por ejemplo, la estructura sería tema, idea principal y título. Dentro de la idea, tú sabes que las ideas secundarias son características de la idea principal, ¿ya? El contexto. El contexto es sumamente importante para poder interpretar adecuadamente un texto. ¿Por qué? Porque podemos analizar una palabra, pero esta palabra va a tener muchos significados. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de gato y si el texto habla de un taller de mecánica, el contexto me dice que esa gata es una herramienta, pero si mi contexto me habla de un hogar, esa gata se refiere a un felino doméstico, ¿no es cierto? Entonces, el contexto tiene... ¿Qué tiene? El contexto tiene mucho que ver para poder interpretar adecuadamente un texto. Ahora, ¿el contexto qué es? Es la situación particular donde se desarrolla el texto, el lugar donde está desarrollado. Para comprender, necesitamos dentro del fragmento que existen ciertos parámetros de comprensión que deben ser considerados al interpretar y comprender un fragmento. Estos parámetros son el campo, por ejemplo. En el texto, los campos nos remiten a la ciencia, arte u oficio.
También hablamos del tema. El tema se halla básicamente haciendo la pregunta de qué trata el texto o de quién habla el texto. Con esa pregunta yo puedo hallar el tema. Ahora, la idea principal es lo más importante que se dice del texto. Y el título básicamente es denominar el texto, es decir, de manera general, básicamente si se está hablando de un elemento o de las características del elemento, etc. Ya el título va a variar según el texto que nos presente. Ahora, antes de iniciar con la práctica, hay algo que no han colocado allí. Tenemos tipos de textos, ¿no es cierto? Y tú los debes saber. A ver, ¿quién recuerda los tipos de texto? ¿Tipos de texto? Sí, tipos de texto. ¿Recuerdas la tipología textual? ¿Recuerdas? Chicos, ¿no recuerdan algún tipo de texto? Texto narrativo, Miss. Ah, Texto narrativo, eso. texto descriptivo, texto Expositivo, texto Interpretativo. literario, texto informativo y texto científico. instructivo. Ahora, eso sí anótalo, ¿ya? Porque no está dentro de esa información. O si deseas, después armo una PPT porque esa información no está aquí. Ahora, en cuanto al texto narrativo, básicamente lo que vamos a encontrar en el texto es una narración que va a tener un tiempo y un lugar. En el texto descriptivo se va a describir las cualidades de una persona, ¿ya? O de un objeto o de una cosa. El texto expositivo lo que va a hacer es explicar un tema. Anota ahí porque creo que te piden, en parte del texto creo que te piden qué tipo de texto es. En el texto argumentativo lo voy a reconocer porque defiende o refuta una idea. El texto informativo te informa. Y el instructivo son aquellos que te dan instrucciones, como por ejemplo las recetas, eso cuando juegas, cuando compras esos Playgos, te dan hay un papelito dentro, un texto instructivo que te dice cómo armar la jirafita, el caballito, ¿no? Un mueble. ¿Cómo? Un ejemplo era. Claro. Entonces son tipos de texto instructivo, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ahora, ¿solamente tenemos esos tipos de texto? No, también tenemos los textos objetivos y los textos subjetivos. Es un texto objetivo porque no intervienen tus opiniones ni tus sentimientos, sino básicamente lo que dice en el texto. Y es un texto subjetivo porque sí muestra ideas y sentimientos, ¿ya? Esos no son los únicos tipos de texto. Los textos también se analizan porque son analizantes, sintetizantes, sintetizante-analizante, sintetizante-analizante encuadrado y texto paralelo. Preguntas de esto va a venir en tu examen. Yo te recomiendo que anotes, pero igual al final de la clase yo voy a subir una PPT, no te preocupes, ¿ya? Para poder recordar, porque no está en la información que pensé que estaría aquí. Listo. ¿Cuándo el texto es analizante? El texto es analizante cuando la idea principal va a estar al inicio del texto. ¿Pasa algo, Alexandra? ¿Pasa algo, hija? No, es que mi hermano me acaba de decir algo. El texto analizante se caracteriza porque la idea principal está al inicio del texto. Y después de la idea principal se mencionan ejemplos. Entonces, si yo veo que un texto
tiene la idea principal al inicio y luego solamente da ejemplos, podré yo darme cuenta que se trata de un texto analizante. ¿Puedo yo diferenciar un texto analizante de un sintetizante? Porque en el sintetizante la idea principal se formula al inicio del texto y también se desarrolla a lo largo del texto. Es decir, aquí no vamos a tener presencia de ejemplos, ¿ya? Ahora, el texto sintetizante analizante, es decir, la combinación de las dos anteriores, señalan ideas secundarias y luego, en forma de resumen, nos dan la idea de la idea principal. ¿Listo? Es decir, primero nos ponen las secundarias y en forma de resumen nos dan la idea principal. ¿Listo? Ahora, el texto sintetizante, analizante, encuadrado, es aquella que se caracteriza porque la idea principal está al inicio del texto y reitera nuevamente la idea principal planteando una conclusión. Es decir, el encuadrado se caracteriza porque vamos a encontrar conclusiones. Y el texto paralelo es la construcción de un texto sobre un tema o contexto de aprendizaje. Despierta en cada persona las actividades realizadas o experiencias de aprendizaje. Miss, hay un Diego, Miss. Disculpe que le Diego, interrumpa. ¿Cómo? Hay un Diego. En el chat, Miss. En el chat. ¿Ha tomado asistencia? Hay un Diego. No, pero está siendo grabada. A ver, déjame visualizar. ¿Quién es Diego? Nuestro ex compañero de repente. ¿Y quién le mandó el link? Me mandó el enlace. Ya, listo, no te preocupes, ya me deshice de él. Listo, seguimos. Listo, ya. Entonces, el texto paralelo se va a caracterizar porque va a hablar de aprendizajes vividas. ¿Listo? De construcciones sobre algo que nosotros, o de contextos de la actualidad, de la realidad que nosotros estamos viviendo. Ahora sí, en base a ello, la primera lectura conmigo, porque es comprensión de lectura, y las demás tú solito. O de repente también conmigo, ya vemos, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Aquí. La boa más conocida y abundante en la Amazonía es sin duda la montana. Es la boa constrictor. De coloración pardo negruzca y dotada de un vello moteado que se confunde con la hojarasca. Es capturada, a ver, si se confunde con la hojarasca, ¿dónde vive esta boa? ¿En las plantas? Las plantas, el árbol, ¿no? Ya. Es capturada a menudo como mascota. Si es capturada como mascota, quiere decir que puede ser domesticado o no. Sí, puede ser domesticado. Sí. Muy bien. Por sus hábitos inofensivos y grandes dotes como controlador de roedores en los asentamientos humanos, vive en el suelo y en los árboles bajos y se alimenta principalmente de roedores menores, aves y casi cualquier cosa que logre capturar. Es de metabolismo lento, como todas las boas. Debe pasar un considerable tiempo descansando luego de ingerir su alimento. Entonces viene la pregunta. El texto tiene como núcleo temático. ¿Qué es un núcleo temático? ¿El tema principal? Ya ha aparecido. Un núcleo temático habla del tema general. ¿De qué trata el misterio de la boa constrictor? El mimetismo? ¿Qué significa mimetismo? Yair. Sí, Miss. Tú dijiste mimetismo. ¿Qué significa mimetismo?
Yair. No sé, Miss. Bien. Cuando hablamos de un mimetismo, estamos hablando de la habilidad de ciertos seres vivos que poseen para asemejarse a otros organismos, por ejemplo el camaleón, ¿ya? Con los que no guarda relación. Ahora, ¿estamos hablando de eso? No. No, ¿de qué se está hablando? ¿El hábitat de las boas? Muy bien, Génesis. Voy a colocar punto acá porque están participando un poco. Del hábitat de las boas. ¿Por qué el hábitat? Porque te dice dónde viven, te dicen de qué se alimentan, te dicen que son domesticables, te dicen que se encuentran abundantes en Amazonía. Entonces estamos hablando de su hábitat. Muy bien. 2. ¿Cuál sería la respuesta de la letra? Tiene que referirse con reptiles. No, espera. De la pregunta 1, ¿cuál es la alternativa? Ya, la sé, la sé. Lo sé. 2. El contenido textual es de dominio de. A ver, ¿qué ciencia estudia a esta especie? No sé, Miss. Lo de reptiles. La ofiología, creo. Parece la psicozoología porque tiene No. el término zoología, ¿no es cierto? Pero Sí. ese es un neologismo. La cromatología estudia los colores. La oftalmología, ¿qué estudia? ¿Para qué vas al oftalmólogo? Para Para los que ojos. me vean los ojos. Para los ojos. En los ojos. La somatología, ¿qué es? Yo estoy hablando y estoy El desarrollo muteado. del cuerpo, estructura del Miss, es la cuerpo. ecología, creo, Miss. Pues entonces, Estudia el es la ecología. Muy bien, ¿Qué, Miss? ¿Qué? la ecología. Ay, está bien. el cuidado del Claro, medio ambiente. 22. Estudio de Estaba muteado, Miss, estaba participando. ¿Quién? ecosistemas. No, yo no. Ah, tú estabas. ¿Cuál sería? Ah, ya. Sí, Miss, estaba hablando y estaba muteado. Miss, que mi mamá está en Ya clase mi y siga. está muteado. ¿Qué idea no concuerda con el texto? La anaconda tiene metabolismo lento, Miss. Bien, porque no estamos hablando de la anaconda, estamos hablando de la boa. Muy bien, Puri. Punto para. Puntito. 4. El título del texto, ¿cuál sería? Miss, puede enseñar Miss, no lo Número veo. 2. Boa y ¿Puede ponerlo? las opciones, por Anda, favor. diga para la que. boa y sus peculiaridades. Es la 4, Miss, arriba. La boa y sus peculiaridades, Miss. Ah, ya, el título La, de B- texto la, sería la D, La boa constrictor. A la ver, D. La A. María, Miss, usted, la número 2, ¿qué dijo? ¿Qué dijo que era? la ecología. Ecología. No, Miss, es ofiología. Ofiología. Ya busqué eso, estudia las serpientes. Dice oftalmología. Ahí dice ofiología, a mí ya me había dicho y usted Ofiología. Biología, dice Miss. Dice ofiología. Yo había visto oftalmología. Oftalmología. Ah, Sí, tiene Miss. María. Muy bien, punto para María. Gracias. Miss, pero usted dijo que estaba hablando del hábitat de las boas. Claro. ¿Entonces no sería ecología? Ah, no, depende. La ecología es todo. ¿Buscaste ofiología? Porque la ofiología es en general, Miss, de todo. No, la ofiología estudia las serpientes, o sea, Y la boa es un estudia su estructura, su hábitat, Sí, lo a mí que hay que come. seguir. Tiene razón, es el estudio de la reptiliología, que se ocupa de las serpientes, investigaciones y todo. Sí, tiene razón, está bien, es la letra E. Es la E, Miss. Entonces, ¿Cuál sería? la E. ¿de la cuál de esas? ¿La 4? La 4. Sí. Ah, ya, la yo, 4, ¿verdad? la D. Yo digo que es la A, Miss. La boa constrictor. ¿Solamente se habla de la boa?
Yo digo que la D. No, no solo la boa. Habla de... A ver, si hablamos de la D, ¿habla de muchas boas? Ajá. No, No. La D. No está hablando de varias boas. no, porque habla de, en concreto de la boa constrictor. Pero esa boa constrictor tiene nombre. ¿Cómo se llama? Mantona. Ah, ya, la mantona. ¿De qué? ¿La quién? La mantona y su ¿Dónde hábitat. es su Sería nombre? la Yo no la vi. La C. Ya, Mantona y su hábitat, mis C, entonces. la C. Está al inicio. La C. Respuestas. C. Muy bien, Jay. Tona y su Momento hábitat. ahí la mantona. La, Su nombre. la Yo mantona. nunca vi su nombre, mis. Ah, sí, dice ahí. La boa más conocida y abundante Sí, dice es ahí, mi celular. mantona. Segunda estrofa. Entre paréntesis, Y no se lo escuchan. Tor. Ah, Mantona. ¿Ya ves? Dos. Continúa. Lee Purizaga. ¿Dónde, mis? ¿A texto 2? Sí. Ya, mis. Nada menos que 16,000 agujas. Mis, dejemos verlo. Pero ahí está, pues, hijo. No, mis, parece que está moviendo la pantalla. No, yo no estoy tocando la pantalla. Ah, Ya, nada menos que 16,000 agujas púas sobre la espalda constituyen el arma más ofensiva del erizo. Con ellas se las lleva, va. se las arregla. ¿Dime? Más efectiva del erizo. Ya. Disculpe. Más efectiva del erizo. Con ella se las arregla sin problemas para seguir con la vida de este pequeño animal. De unos 30 centímetros de largo y hasta un kilogramo de peso. Si le ataca a un enemigo que sea más grande que una culebra, el erizo se pone inmediatamente a la defensiva. Se hace un ovillo y levanta las púas. Los gatos, por ejemplo, no tienen nada que hacer contra esa postura. Ningún perro se atreve tampoco a atacar a esa bola de pinchos. Teme las dolorosas heridas que se producirán en el hocico y en las patas. La coraza de púas del erizo es una fortaleza casi inexpugnable. Este singular órgano muscular se activa también. Por cierto, cuando el erizo cae en el letargo invernal, este le protege del frío y de los ataques del enemigo. El colchón de púas. Lo más notable de todas las características del erizo. Lo trae ya consigo al venir al mundo de pequeño, mamífero de la familia de los devoradores de insectos. Solo que las púas de los bebés de erizos nacidos en primavera son tan pequeñas, suaves y blandas que ni poniendo en ella la voluntad puede herir las crías de ellas. Un recurso a la naturaleza destinado a proteger el canal de los partos. Muy bien, el texto versa Sí, sobre yo digo la E, mis. las púas, El erizo, yo digo que Las es... púas como defensa. No, el cuerpo del erizo, La B. las púas, ¿cuál sería? yo digo que es la semis. El cuerpo del Yo erizo, digo que es la C. el cuerpo del erizo, Sí, mis. Yo digo que la E. También nombraron otras cosas que hace con su organismo. ya, pero a ver, ¿de qué trata el texto? De las púas que lo protegen. Bueno, principalmente de las púas del erizo. Las púas en función a qué? ¿Qué Como hacen defensa. las púas? Como defensa, mis. Defensa. Entonces, ¿cuál es la Entonces la E. La E, mis. Yo dije la E, mi puntito. razón, Jair? La E, mis. No, tú dijiste la D. No. Yo dije la E. Yo soy testigo. La E, Ya. puri. 6. La idea medular del texto. La A. La A. Ya, antes de eso, ¿qué es la idea medular? La C. Dice que es una idea medular. La D, mis, las púas del erizo. La respuesta, La C. idea medular. Puede ser la B, por la reacción del erizo frente a los otros animales. No está preguntando la respuesta, está preguntando qué es la idea medular. No me ¿Qué me duele? la respuesta. Ahí la pregunta dice, la idea medular del texto. ¿Qué significa? ¿Qué es idea medular? No hay.
Ya. La idea medular es aquella idea incuestionable, es decir, que no se puede dudar después de haber leído el texto. Ay, ya. Idea medular. Entonces, en base a ello, ¿cuál es la idea medular del texto? La A. La, la, Es como un mecanismo protector del erizo, la reacción La- del erizo frente a otros animales, la defensa y protección del erizo, el sorprendente sistema de agresividad del erizo, la increíble lucha por la existencia de erizos allá. ¿Cuál es? La la, Muy bien. Probablemente el autor del texto es ¿qué? ¿dónde dice Miss, eso? no se puede ver. ¿Qué ¿Puede ponerlo? Que no se ve. estudia los erizos, Miss? ¿Qué estudia los erizos? Ay, sí. Ahí está. Que dice probablemente el autor del texto es A ver. ictiólogo. ¿El ictiólogo no es el que estudia los peces? No sé. A ver, espérame, creo, ¿qué es fitólogo? Fitólogo. Siento que es algo se hizo. Yo. La D. Creo que es fitólogo, voy a buscar qué es fitólogo. La D. Debe referirse a una clase de animal. Espérame, fitólogo. Miss, ya sé. Miss, yo ya sé. Yo digo que es fitólogo. Es la C. Es el hombre que, o la mujer que se dedica a estudiar la estructura de los animales. El zoo. Ahí está. Sí, Buena. Miss, búsquelo en Google. A ver, vamos a buscarlo en el que todo lo sabe. El sangul. Sabe, Miss, grafo es estructura. Como Ahora, mi fitólogo es de las plantas, mis. Entonces, ¿qué puede ser? Sí, tienes razón, es el zoo. es la C, Miss, es la C. Sí, es la C. Es la semis. Sí. Nota, la idea principal se expresa en forma de oración y o frase. Afirma o niega, pero no detalla. Es un examen de admisión, en un examen de admisión pueden interrogar al respecto de la idea principal en la siguiente manera. La idea principal es, el planteamiento central que hace el autor es, la idea cardinal del texto es, la idea molecular es, el autor se refiere Medular, mis. a, medular. Ya sabes que la idea medular es aquella que no se cuestiona, ¿no es cierto? Se puede discutir. Ajá. Muy bien, chicos. Termina este Zoom y lamentablemente no voy a poder hacer otro porque me va a tocar ya con cuarto año. Ya, Miss. Me avisaron. No fácil, además. Ya. Además es comprensión de texto, ¿ya? Sí, Miss, para cuando. Y, ¿Para cuándo, Miss? escucha, espera. Aquí tienes un esquema de sintetizar eso. Para ayudarte, apenas termine yo con cuarto, al momento de subir el video te voy a subir una PPT explicándote cuándo es sintetizante, analizante, encuadrado y paralelo, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta porque puede venir en tu pregunta de examen mensual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Otra cosita, también hay mis. que especificar qué es una idea principal, por qué se dice que se plantea idea principal, qué es una idea cardinal, ya sabes que es una idea molecular y bueno, el autor se refiere fundamental a Medular, mis. Sigue con molecular, mis. medular. Listo, chicos. Entonces, comprensión lectora, fecha, a ver si te voy a subir hoy, mañana, Mis. es 26, hasta el 27. ¿Estamos bien? Ya, mis. Sí. Mis. Dime, hijo. Ayer dejó una tarea de lenguaje que dijo que era hasta ayer o hasta hoy, pero en la fecha de vencimiento dice ayer nomás. Ya, yo les dije, Hasta ayer, Miss. pero yo les dije hasta hoy. No. Sí, Miss dijo, hasta hoy máximo, dijo.
María, Si lo grabó puede verlo, Miss. Dijo hasta hoy. María, Sí, Miss. yo dije que la tarea de lenguaje sería hasta hoy 25. La verdad que no recuerdo, Miss, pero... En el Sí, video yo debes también la escuché. Dijo que sí era hasta hoy. Ya, poner así. entonces voy a corregir la fecha, ¿ya? En un ratito lo corrijo. Ok. ¿Listo? Ya, Miss. Listo, chicos. Igual, el día sábado tenemos recuperación de razonamiento verbal. El día sábado hacemos las correcciones de este texto, ¿ya? Porque el día Ya, Miss. examen de razonamiento verbal y vienen textos y viene todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, para el día sábado, por favor, repasa todo lo que hemos trabajado porque el día sábado voy a hacer un montón de prácticas integrales y de esas mismas prácticas va a venir en tu examen. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Ya, entonces, por favor, diccionarios o celulares, qué sé yo, todo a la mano, ¿sí? Muy bien, chicos, que tengan buen día, cuídense, nos vemos el día nos vemos el día jueves, ¿ya? Chao, chao, Lo de Miss. Chao, Miss. chao, cuídense.